Hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, a todos los que tienen la oportunidad de poder compartir este estudio, les damos una cordial bienvenida en el nombre de nuestro Dios y Padre y Salvador Jesucristo, para compartir en esta noche el alimento para la vida espiritual. Tenemos delante de nosotros, Dios ha preparado lo que los seres humanos necesitamos en este tiempo. Y necesitamos ser muy agradecidos porque aún tenemos esta gracia para poder dedicar nuestro tiempo a conocer el plan de salvación, a conocer el último mensaje de misericordia a ser dado al mundo. Necesitamos conocer el mensaje para nosotros personalmente. Para cada uno Dios tiene un mensaje de llamado, un mensaje que nosotros necesitamos aprovechar en este tiempo que vivimos. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Ya estamos avanzando, estamos ya en el número 5, el estudio número 5, y nos hemos detenido en el gran tema, en la ciencia de la conversión. Esta es una ciencia dentro de la ciencia de la salvación. Y en el estudio anterior hemos visto cómo es la obra de Dios en realizar la conversión en el ser humano. ¿Cómo es esa obra de restaurar? Restaurar, es volver al estado original. ¿Cómo es esa obra de que Dios quiere crearnos de nuevo? Hacernos un hombre espiritual, ya que el ser humano natural, por causa del pecado, ha sido malogrado, ha sido contaminado. El pecado, hemos visto, es como la lepra, y la lepra no tiene solución. La casa del leproso debía ser destruido y quemado todo lo que tiene. Así necesitamos nosotros comprender esas lecciones. Como hemos visto también, Dios en su gran amor y misericordia compara la vida nueva en Cristo con muchas cosas, de muchas maneras. Como hemos visto, utilizó el águila. Quizás podemos comprender así. El águila tiene que desechar todo lo que tiene, sus plumas, tiene que desechar sus garras, sus uñas, su pico, todo, para que de nuevo Dios pueda darle nuevas plumas, nuevas uñas o garras y nuevo pico para vivir nuevamente feliz otra vida de 40 años más. Así Dios en el plan de salvación hemos visto que nos ofrece. Esa es la buena noticia. Esa es la alegría que nosotros tenemos al todavía tener este pequeño corto tiempo de gracia, quién sabe. Así que ahora vamos a seguir estudiando. Ahora vamos a ver la parte del hombre. Ya hemos visto Dios como creador, ¿qué quiere hacer? Como salvador, ¿qué quiere hacer? Con nosotros ya en la vida práctica, porque Cristo ya el plan de salvación ya lo consumió, ya lo selló en la cruz. La salvación está ya realizado completamente, solo necesita que nosotros aceptemos a Cristo, pero Cristo está intercediendo para hacer realidad en nosotros esa salvación. En esta noche vamos a ver entonces cuál es la parte del hombre, ¿qué es lo que necesita Dios del hombre? Ya habíamos visto que Dios quiere el corazón. Hijo mío, dice, dame tu corazón. Lo que Dios quiere es nuestro corazón. Y cuando Dios habla del corazón, se refiere a la vida entera. Se refiere a la mente, que es la capital del cuerpo, del ser humano pecador. Pero antes no podemos dejar de pasar por alto el tiempo en que estamos viviendo. Realmente vivimos en un tiempo difícil humanamente.
nos ha tocado vivir estos días que ningún ser humano se imaginaba en este mundo. Estamos prácticamente privados de nuestra libertad. Hemos escuchado ya el día de ayer el último anuncio de los gobernantes, especialmente de nuestro país. Vamos a tener que esperar pacientemente. Necesitamos tener el carácter de un cordero, de una ovejita. La ovejita espera pacientemente. Tendremos que esperar pacientemente más de un mes más. Y realmente vamos a cumplir más de 100 días, porque estamos acercándonos casi a 70 días que hemos sido privados de la libertad. Hemos sido, en otras palabras, hemos sido encarcelados en nuestra casa y no podemos movernos libremente. Entonces vale la pena mencionar el tiempo en que vivimos. Dios dice nunca dejó sin advertir a sus hijos. Pero para que la advertencia nos llegue necesitamos ser sus hijos, nacidos de nuevo. Necesitamos ser justos. Los justos nunca el Señor los abandonó. Pero a pesar que Dios manda advertencias, el que no es hijo de Dios, el que no ha nacido, el que no es justificado, el que no tiene amor, el que no anda con Dios, por más que las advertencias vengan, no van a escuchar, no van a entender, porque no se puede ver ni escuchar con el oído físico, necesita oído espiritual, la fe. Entonces, por eso necesitamos saber las advertencias. Como una introducción, vamos a leer brevemente cómo Dios advirtió. En Eventos de los Últimos Días, página 14, nos dice: Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. Así que, si nosotros no tenemos esa fe verdadera, entonces no vamos a escapar de los juicios de Dios. Ya más adelante vamos a ver si realmente los juicios de Dios empezaron o no. Pero dice, para que empiecen los juicios de Dios, Dios siempre advirtió, nunca dejó en el desconocimiento, nunca dejó para que sean sorprendidos, porque son hijos de Dios. Por eso cuán importante es experimentar la verdadera conversión, el nuevo nacimiento. Así como un padre advierte a sus hijos, pero un padre no puede advertir a los hijos de los demás porque están desparramados en todo el mundo, a no ser por los medios de comunicación modernos actuales. Así Dios nos advierte, dice. Por ejemplo, tenemos ahí a Noé. En el tiempo de Noé, a los antediluvianos, durante 120 años Dios advirtió. Y fielmente el justo Noé entendió y cumplió en advertir al mundo, pero el mundo no entendió, no tuvieron fe. Nosotros también, desde que este último mensaje de misericordia ha venido a este mundo, cuando en 1888, antes de eso, la hermana Juez hizo llamados permanentes, llamados de apelación de que el pueblo adventista necesitaba conversión. Los líderes pastores necesitaban conversión, el pueblo necesitaba conversión, pero no escucharon. Y desde ahí hasta hoy seguimos esperando. ¿Cuántos años pasaron? No pasaron 120 años, pasaron ya 132 años. Así que la advertencia de Dios está ahí. Necesitamos nosotros beneficiarnos con esa advertencia. En el mismo libro, Eventos de los Últimos Días, página 15, dice: los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad.
pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido revelados. Así que toda la preparación que deben hacer el pueblo de Dios, la iglesia, los creyentes, para el tiempo de angustia, para el tiempo de crisis, para el tiempo difícil, ya fue revelado, ya fue escrito en la Biblia. Pero el problema dice que los creyentes que han hecho, han entendido de una manera incompleto, mal. Y por lo tanto, la crisis nos está sobrecogiendo desprevenidos. Como dijimos en las veces anteriores, los escritos proféticos dicen que el pueblo de Dios ya debía estar en el campo. Y en el campo, pues, actualmente no afecta esta ley de privación, esta ley seca, esta ley de cuarentena, como lo llaman. En el campo, los que viven en el campo están trabajando, están en cosecha actualmente. Ellos no sufren ningún malestar, como si no hubiera acontecido nada, ellos están trabajando. El pueblo de Dios ya debía estar allí. Gracias a Dios, yo estuve con 2 familias en el campo, pero ahora estamos también compartiendo con otras 2 familias también en Curabasi. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente párrafo, eventos de los últimos días, página 16. Página 16, dice así: aquellos que se colocan bajo el control de Dios para ser guiados por Él, aceptarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Así que los eventos finales se van a desarrollar una sobre otra. Pero los que están, dice, bajo el control de Dios, están conectados con Dios, están injertados en Dios, permanecen en Dios, son hijos de Dios, serán guiados por Él y aceptarán, dice, el paso continuo, paso a paso el Señor los va a conducir. En estos tiempos difíciles no conviene planificar con la mente humana, no conviene hacer planes o preocuparse por nuestra situación con el ser humano, con la sabiduría humana. Sigue diciendo: pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. No encubre la verdad, nos advierte con claridad, diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Así como Daniel dice en el capítulo 12, los entendidos entenderán. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, los convertidos, dice, deben estudiar diligentemente las profecías para entenderlo claramente. Dios nunca ha encubierto la verdad, dice, nunca ha dejado sin advertirle, sin hacerle conocer. Todo lo que va a suceder en el futuro, Dios siempre ha revelado a sus hijos. Encontramos así, por ejemplo, cuando los discípulos estaban aquí en esta tierra con Jesús. Los últimos días antes de su muerte, Jesús les reveló, les advirtió que iban a ir a Jerusalén, Él iba a ser apresado, iba a estar en manos de los pecadores, iba a ser crucificado, iba a ser muerto y al tercer día iba a resucitar. Pero los discípulos no entendieron. Tenían, dice, la mente nublado, la mente del antiguo pacto, con el velo del antiguo pacto. No entendieron. Más bien ellos se pusieron contra Cristo, contra su Maestro. Pedro dijo: Maestro, dice, ¿cómo vas a morir? ¿Qué va a ser de nosotros? Ellos estaban interesados en el reino terrenal, querían ser funcionarios, querían asegurarse la vida en este mundo. Así como cualquier ser humano busca asegurarse su vida en este mundo. Y no entendieron, y se chasquearon. Pedro tuvo que negar. Los otros discípulos dice que abandonaron a Jesús en aquella noche cuando Jesús fue apresado.
y todos se escondieron y no aparecieron. El día sábado pasaron el día más triste, el día más oscuro de sus vidas. Solo cuando ya el domingo, cuando se enteraron que Jesús resucitó, nuevamente nacieron sus esperanzas. No entendieron la advertencia. ¿Por qué? Porque no estaban convertidos. Más adelante vamos a leer que los discípulos no estaban convertidos. ¿Y ese peligro existe? Existe para nosotros. Sigamos adelante. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 17. Dice, es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. A los centinelas, los laicos, deben dar, dice la trompeta, un sonido certero, advertir al mundo, dice, en qué parte de la historia de este mundo estamos. Y la revelación nos puede hacer entender. El mundo, dice, se encuentra en víspera de una crisis espectacular. El mismo libro de Eventos, página 13. Estamos en la víspera de una crisis espectacular. Eso anunció la hermana Joel hace prácticamente más de 100 años atrás. Ahora nosotros ya no podemos decir que estamos en la víspera de la crisis espectacular. Yo creo que la crisis ya está empezando. Sigue diciendo, como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de mayor gravedad. Esta crisis no es nada, dice. Va a venir acontecimientos y crisis mayores. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. O sea, esta crisis va a llegar a una crisis grande y final, poderosa. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Joel, los Testimonios, tomo 3, 280. El estado actual de las cosas muestra que tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. También esta advertencia ya no es así. Ya no están por caer sobre nosotros, sino ya están cayendo. Ya tenemos las gotas de la crisis, las gotas del tiempo de angustia. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. No sabemos qué cambios. Pero los movimientos finales serán rápidos. No va a demorar mucho. La hermana Huay dijo que si el pueblo adventista en 1888 hubieran entregado sus vidas y Dios los hubiera restaurado, los hubiera creado de nuevo, les hubiera justificado, les hubiera dado su carácter, su amor, hubieran dado el fuerte pregón, en 3, 4, 5 años máximo, ya Cristo hubiera venido, se hubiera dado el fuerte pregón. En 1888 vamos a estudiar, también la ley dominical estaba por darse también. Aún ya algunos adventistas ya estaban en la cárcel en Estados Unidos. Pero como Dios maneja al mundo y a las naciones, Dios tuvo que, con su palabra, ordenar que se posponga eso. Y se ha pospuesto hasta nuestros días. Sigamos leyendo en Consejos para la Iglesia 68. Dice, un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta Daniel. Muy pronto, dice, podemos entrar al tiempo de angustia. Hay 2 tiempos de angustia. En todo caso sería 3. La crisis es el empiezo. Pero después viene un corto tiempo de angustia y después viene el tiempo de angustia propiamente dicho. El mundo, dice, ¿cómo está? Tiene un espíritu belicoso que agita al mundo. Jesús dijo que en los días finales habrá
rumores de guerras y guerras. Bueno, muchos pensamos de que no creo que haya una tercera guerra mundial. Claro que no va a haber una tercera guerra mundial con armas, con cañones, con bombas o qué sé yo, con los armamentos más modernos. La guerra que va a haber, muchos han hablado de esto, es la guerra biológica. Y yo creo que estamos en la guerra biológica. Este virus, quién sabe, es una guerra biológica, porque la guerra es para matar, la guerra es para dominar. Y yo creo que los grandes del mundo nos están dominando ya. Los grandes del mundo ya nos están matando. Los anuncios dicen de que más de 300,000 personas han muerto ya. Y más de 10 millones, creo, están ya contagiados con esta guerra biológica. Entonces, esto nos anuncia acontecimientos que vendrán después de esto. Eventos de los últimos días, página 14, dice: el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. Prácticamente ya no está a las puertas, ya estamos entrando a las puertas ya. No tenemos tiempo que perder, el mundo está agitado con el espíritu de guerra. Ahí está. Esa es la guerra, no la guerra antigua, una guerra moderna, una guerra biológica, una guerra con ondas invisibles. No sé si nos hemos dado cuenta que nos están fulminando con las ondas que emiten los teléfonos, los celulares, el internet, la televisión. Son ondas que en las ciudades traspasan nuestro cuerpo diariamente, miles de ondas nos están perforando. Eso produce estrés, porque cuando no había celular, no había estrés. Desde que apareció el celular, apareció el estrés. Entonces, eso es una guerra, qué sé yo, los especialistas en ingeniería en este campo pueden dar el nombre correcto. No sé si vale decir es una guerra electrónica o una guerra de ondas, qué sé yo. El mundo, dice, se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobre que cogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que venga Jesús. Así que el mundo se está volviendo anárquico, se está rebelando. El apóstol Santiago ya escribió en su libro, donde dice que será como en los días de diluvio, que los grandes, dice, los poderosos, manejarán, dice, a los débiles. Pero también los débiles, los trabajadores, la clase trabajadora, se rebelarán también, dice, contra los grandes. Yo creo que más bien, así como en el diluvio, ¿cómo Noé sabía que ya el mundo iba a terminar? Realmente por la vida de ese tiempo. En el tiempo de Noé dice que ya no se respetaba, dice, la ley, la autoridad. Ya no se respetaba el derecho de los seres humanos. Ya no se respetaba la libertad de los seres humanos. El más poderoso dice que hacía valer toda la fuerza. Si quería la casa, el terreno o alguna cosa de su prójimo, ¿qué hacía? Solamente por la fuerza los tomaba. Y yo creo que ahora los grandes del mundo están atentando contra nosotros y por la fuerza, ¿qué están haciendo? Están queriendo apoderarse de la economía del mundo. Está queriendo prácticamente despojarnos la libertad. Entonces el mundo está llegando a esa situación. Ahora ya, a continuación de esto debe venir la clase, dice, los débiles, la clase trabajadora debe levantarse. Y va a haber, dice, conmoción social, lucha social en las grandes ciudades.
Por eso Dios no quiere que sus hijos estén ahí. ¿Qué necesita entonces? Necesita unirse con Dios, necesita hacer un pacto, necesita casarse con Dios. Él es poderoso y Él nos puede sacar de las ciudades. No necesitamos planificar nosotros porque nos vamos a equivocar. Necesitamos ponernos en las manos de Dios. Así como Lot era justo, Dios mandó sus mensajeros. Y uno de ellos, el mismo Jesús, fue con 2 ángeles poderosos para sacarlos de Sodoma, para arrancarlo de esa ciudad que estaba totalmente corrompido. Entonces nuestra esperanza nace allí. Nos puede Dios utilizar 1000 cosas para sacarnos, arrancarnos de la ciudad. Pero también la profecía dice que si es ya el momento de huir de la ciudad, tendremos que perder todo lo que tenemos en la ciudad, porque Lot perdió todo. Lot entró a Sodoma, dice, rico, con bienes, con cosas, y allí adquirió mucho más. Tenía su mansión, su casa, tenía todo lo que el hombre puede desear en este mundo. Pero salió, dice, con manos vacías. Aún perdió, dice, a su familia. Solamente una parte de su familia se salvó. Pero Dios sí nos puede sacar. Para Él no hay nada imposible. Para Él las leyes no son nada. Así como en Sodoma, los sodomitas quisieron pues hacer algo con Lot o con los forasteros. Rodearon la casa de Lot. ¿Y qué hizo el ángel? Solamente levantó su mano y los volvió ciegos. Así que si Dios quisiera, estas leyes para Él no es nada. A sus hijos lo puede llevar. Para sus hijos no hay prohibición, no hay control, no hay imposibilidad. Esa es la fe de la justificación por la fe que necesitamos. No es una fe confiar en alguien, ni confiarnos en nosotros mismos, ni en nuestras riquezas, ni en nuestra preparación, ni en nuestra habilidad, sino en Dios. Sigamos leyendo unos 3 párrafos más. En Joya de los Testimonios, tomo 3, 306. Estamos en las vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. No podemos sospechar qué cosas vendrán, pero ya estamos en vísperas del tiempo de angustia. Esto sí está en su lugar. Todavía el tiempo de angustia no ha comenzado. La crisis es el que ha comenzado. Pero vendrá el tiempo de angustia seguido a la crisis. Consejos para la Iglesia, páginas 65 y 69. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, los corderos que siguen a Cristo, los que tienen el carácter de cordero. No tienen el carácter de la bestia. El carácter de la bestia es violento, prepotente, orgulloso, vanidoso, se molesta. Pero el cordero que sigue a Cristo es paciente, tiene amor. Habla de estas personas, dice, muy pronto una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será entablada por aquellos que no les sirven. Aquellos que no son fieles, no son justos, no son santos, sino son infieles, son todavía profesos creyentes. Dice que se levantarán contra los que tienen la fe de Jesús. Habrá una batalla. Muy pronto todo lo que es susceptible de ser movido, lo será, de modo que solo lo inquebrantable subsistirá. Si nosotros hemos construido nuestro carácter, nuestra casa sobre la arena, las tempestades que vendrán nos van a remover. Pero si hemos construido sobre Cristo, Cristo es nuestro fundamento, Cristo está en nuestro corazón, entonces subsistirá. Nada podrá destruirlo, nada podrá cambiarlo de su fe.
Es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios, que viva en la tierra cuando se combinen la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones pasadas. Es imposible tener una idea, dice, cómo será, dice, lo que va a experimentar el pueblo de Dios en la persecución. No podemos concebir, no podemos imaginarnos, pero sí sabemos que va a haber persecución. Pero la palabra de Dios por lo menos nos adelanta. Bienaventurados, dice, los que padecerán persecución. ¿Qué quiere decir? Felices. No van a estar desesperados los hijos de Dios en la persecución. Ellos van a enfrentar alegremente y con serenidad, porque están con el dueño del mundo, con el dueño de la vida, con el que tiene en sus manos todo. Por lo menos eso tenemos, necesitamos creer en ese Dios. Pero más allá no sabemos cómo pasaremos cada día, cómo enfrentaremos, qué hablaremos, yo no sé. Pero Dios nos puede conducir en forma segura. Así que ya pronto debe comenzar, dice, las persecuciones. ¿Y qué es la persecución? La persecución se va a suscitar cuando el pueblo de Dios, dice, pueda tener el carácter de Cristo. Y necesita el Espíritu Santo, la lluvia tardía, para poder enfrentar. Si no, no vamos a poder enfrentar. Consejos para la Iglesia 70. En este conflicto, la cristiandad entera se encontrará dividida en dos grandes clases: la que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la que adora a la bestia y a su imagen y reciba su marca. Así que entonces, ahí en ese tiempo de crisis, en ese tiempo de angustia, de persecución, en ese tiempo difícil, donde no hay libertad, cuando se predique el Evangelio, entonces la cristiandad solamente se dividirá en dos. No habrá tantos grupos, tantas iglesias, ni credos, nada de eso. El mundo religioso se unirá, pero se unirá, dice, con el mundo, con el poder civil, con las autoridades. Y una pequeña muestra, ya salió la noticia, si no me equivoco, en República Dominicana, creo, todas las iglesias, todas las religiones, incluido la Iglesia Adventista, han obtenido la libertad los días domingos, 1 hora y media para reunirse. Y se supone que también la Iglesia Adventista está incluido allí. Entonces los adventistas tendrán que reunirse en sus iglesias el día domingo. Yo no sé qué significa eso. Yo creo que también en nuestro país, cuando termine esta cuarentena, posiblemente los religiosos se unirán también. Y como la mayoría pues es domingo, quién sabe, seguirán ese ejemplo. Por eso la cristiandad se dividirá en dos bandos. Los fieles dice que no se unirán con el mundo si no están unidos con Cristo. Y ellos continuarán y Jesús, dice, los conducirán. Serán como el cordero que sigue al pastor. Y Jesús abrirá el camino para dar el fuerte pregón. Último párrafo. En Consejos para la Iglesia 70 y Eventos de los últimos días 17. El profeta de Patmos vio a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su señal y el número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Así que los fieles, los justos, alcanzarán la victoria, dice, sobre la bestia, su imagen y su señal. ¿Quién nos va a hacer alcanzar esa victoria? Es Cristo. El apóstol Pablo dice, gracias a Dios que nos da la victoria. Y la victoria nos da, dice, la fe. La fe es lo que vence al mundo, dice, nuestra fe. Por eso hemos estudiado, hay que pelear la batalla de la fe. No es ocuparse en cumplir normas, principios, en hacer planes para ir a predicar la palabra de Dios. No. Nosotros necesitamos tener fe. Si tenemos fe, entonces Cristo nos llevará
iremos con Cristo y predicaremos el plan del Evangelio que ya está hecho para este tiempo del fin. Y tendremos victoria sobre la señal de la bestia. Hay muchas formas de entender y muchas enseñanzas sobre la marca de la bestia, pero eso no es verdad. No necesitamos creer en los hombres, necesitamos preguntar a nuestro Maestro, pero para eso necesitamos entregar nuestra vida. Si somos hijos de Dios, preguntaremos a nuestro Padre. Así como un niño, todo pregunta a su papá, a su mamá, porque dice que mi papá, mi mamá sabe. ¿Hasta cuánto? Hasta los 8 años. Pasado 8 años ya duda ya. Nosotros tenemos que ser como niños de 1 a 8 años. Preguntar a nuestro Padre Celestial que nos ha engendrado espiritualmente y nos ha dado nueva vida. ¿Cómo será la señal de la bestia, la marca de la bestia? Hablando de eso, Eventos de los Últimos Días 17 dice: la marca de la bestia es exactamente lo que ha sido proclamado. No se comprende todavía todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se abra el rollo. Entonces, lo que nos han enseñado de la marca de la bestia no es así. Esa es interpretación humana, hermanos. A no ser que el Señor te enseñe, te revele a tu mente, a tu conciencia. Nos han dicho que van a poner una marca, un chip, qué sé yo, 666. Pero no nos confiemos de eso, porque aquí la advertencia del Señor dice: ni se comprenderá hasta que se abra el sello. Hasta que cuando ya esté en vigencia esa marca, recién vamos a comprender. Ahora podemos ilusionarnos con decir que va a ser esto, va a ser aquello. Porque ahorita el rumor que está corriendo es que nos van a poner un chip. Bueno, yo no sé si será eso o no, pero lo cierto es que va a existir la marca de la bestia. Yo creo que la marca de la bestia debe ser igual que la marca de Dios, la señal de Dios. Pregunto a mis hermanos: ¿qué es la señal de Dios? ¿Qué es el sello de Dios? ¿Qué es la marca de Dios? La marca de Dios, dice, es tener el carácter de Cristo en nosotros. En el frente, dice, ¿por qué en el frente? Porque en el frente tendremos, dice, a Cristo en nuestra mente de Cristo. Eso es lo que dice, es la marca de Dios, el sello de Dios. Y en la mano, ¿por qué? Porque nosotros haremos las obras de justicia con las manos de la fe. No haremos con nuestras manos. Nuestras manos están marcadas con la sangre de Cristo. Y Cristo utilizará nuestros miembros para servir al mundo por amor. Saldremos al mundo para prestar servicio. Así como Jesús dijo: no he venido a ser servido, a servir. Esa es la marca, el sello de Dios. Tener afianzamiento de la verdad en la mente, estar seguros, tener el carácter de Cristo y hacer las obras de Cristo. Si eso es la marca de la bestia o de Dios, la marca de Dios, entonces el sello de Dios, ¿qué será? Lo contrario. Así como lo contrario del sábado es el domingo. Entonces, ¿la marca de la bestia qué es? La marca de la bestia debe ser, pues, tener el carácter de la bestia. Un carácter como de un animal, un carácter irracional. El ser humano no tiene mente ya buena, tiene mente malograda, mente irracional. La vida de este mundo, dice, ha trastornado nuestra mente. La alimentación ha malogrado nuestra mente, ha contaminado la mente, nuestra mente no funciona, está atrofiado. Aún dice los animales, Isaías capítulo 1, los animales todavía entienden mejor que el hombre no entiende, dice. Pablo dice el hombre animal. Entonces, yo creo que esa es la marca de la bestia. Pero más allá, lo sabremos si el Señor nos revela o lo sabremos cuando ya esté en vigencia la marca de la bestia. Muy bien, lo de comprar y vender es igual. Hoy en día los hijos de Dios, yo creo que ya no necesitan comprar nada,
porque todo está envenenado, todo está intoxicado, frutas, verduras, cereales, legumbres, ya son transgénicos, ya lo han manipulado en el laboratorio, genéticamente le han puesto genes de peces, genes de animales a las verduras. ¿Qué puede comprar el Hijo de Dios? Nada. Necesita pedir a su papá, a su Padre Dios, que le lleve al campo, y Dios puede llevarlos, Dios nos puede llevar. Así que ya no necesitamos comprar. ¿Qué vamos a comprar? Nuestro dinero ya no vale. ¿Qué más podemos? Ropa tampoco no podemos comprar, no vale. La modernidad no vale, no podemos llevar al campo. Así que entonces yo creo que hay que entender espiritualmente, pedir a Dios sabiduría. Muy bien, así que entonces nos hemos ubicado. ¿Por qué necesitamos estudiar la conversión? Ahora sí veamos entonces, en los pocos minutos que nos quedan, cuál es la parte del hombre. Cada día con Dios, dice 241, para ser hijos de Dios. Recuerde que Dios puede emplear a todos sus hijos si están dispuestos a entregarse a Él. Tiene un lugar y una tarea para cada cual. Así que, ¿cuál es la tarea del ser humano? Si entendió el tiempo en que vivimos, si entendió que nosotros no valemos, y lo que tenemos en el mundo no vale para nada, ¿qué necesita? Dispuestos a entregarse a Él. Ni siquiera dice entréguense, sino disposición, nada más. Dios pide, Señor, decir yo estoy dispuesto, no puedo ni arrepentirme, no puedo dar ni un paso hacia ti, Señor. Ten compasión, así como los paralíticos. Un paralítico no podía acercarse a Cristo, tuvieron que romper el techo y subirlo en una camilla y bajarlo por el techo a los pies de Jesús. Así nosotros necesitamos que alguna cosa, algún milagro en el mundo nos acerque a Cristo para que Cristo pueda aceptar nuestra disposición. Si estamos dispuestos a renunciar a nuestra vida, a morir al yo, Cristo puede crear una nueva vida. Así como el grano cuando ya se pone en el suelo preparado, en la tierra, en el polvo y se pisa el grano muere y nace a vida nueva. Entonces Dios quiere disposición. El hombre no puede arrepentirse. Todo es un don, todo es regalo de Dios y todo ya está en el plan de Dios. Cada día con Dios la misma página. Recuerde que Dios puede emplear a todos sus hijos si están dispuestos a entregarse a Él. Ahora no solo puede crearlo de nuevo, darle conversión nueva, sino si están dispuestos, dice, a entregarse a Él, Dios puede emplearlos, los puede utilizar como instrumentos. Esta es la buena nueva que el Evangelio trae. La buena noticia que traía el mensaje de 1888, un mensaje, dice, preciosísimo, valioso. Así es. En Deseado de todas las gentes 297 dice, pero muchos de los que profesan seguirle tienen un corazón ansioso y angustiado porque temen confiarse a Dios. No se entregan completamente a Él porque rehuyen las consecuencias que una entrega tal puede significar. A menos que se rindan así a Cristo, no podrán hallar paz nunca. Así que entonces, el ser humano por naturaleza piensa, se aflige, se angustia, porque dice, si me entrego a Cristo completamente, ¿qué va a pasar? Vienen las consecuencias de esa entrega. ¿Cuáles serán las consecuencias? Más adelante vamos a leer también, pero podemos adelantar. La consecuencia es que cuando uno acepta el llamado de Cristo y se entrega, toda su vida antigua queda atrás. Su preparación, su sabiduría, su fuerza, su eficiencia no valen ya con Cristo, porque Cristo toma el control de nuestra vida.
Tampoco nuestra casa, nuestro trabajo, nuestros bienes, nuestros terrenos y nuestra ciudad, nuestra comodidad, ya tendremos que dejarlo, porque el Señor nos hará dejar. El amor nos hará dejar, porque nosotros no podemos dejar. Si pudiéramos dejar hace rato ya habríamos dejado, estuviéramos en el campo. El ser humano natural, el ser humano carnal no va a poder dejar, ni nunca va a poder dejar. Y si deja, volverá. Muchos dejaron y regresaron. Fracasa el hombre. Necesita pues disposición nada más. Estar dispuestos. Si estamos dispuestos a dejar todo, si es posible perder nuestra vida, el Señor comenzará a actuar. Alza tus ojos 151. Pero Dios no puede hacerlos uno con Cristo a menos que estén dispuestos a abandonar sus propios caminos para seguir el camino que Él trazará. Sencillo, no puede unirnos, dice, con Cristo, Dios, con el Espíritu Santo, si no estamos dispuestos a abandonar nuestros propios caminos a seguir. ¿Cuál es nuestro propio camino? Eso que acaba de mencionar. La vida en el mundo. Por eso los discípulos que siguieron a Jesús dejaron todo. Por eso dijeron a Jesús una vez: Maestro, dice, nosotros hemos dejado todo, dice, hemos dejado nuestro trabajo, nuestras barcas, nuestro dinero, nuestra casa, nuestra comodidad, nuestro lugar de vivienda, nuestra ciudad, todo hemos dejado, Señor. Dice, ¿qué pues tendremos? ¿Qué les dijo el Señor? Tendrán ustedes, dice, la vida eterna. Y en este mundo recibirán 100 veces tanto, no les va a faltar nada, porque están con el dueño del universo. Pero ni así los discípulos que habían dejado estaban convertidos. Lo que no habían dejado es el egoísmo, la ambición, la codicia de tener un puesto en este mundo, en el reino de Cristo. Ambicia, codicia de acomodarse, asegurarse su vida en este mundo. Eso les faltaba. Las cosas externas habían dejado, pero las cosas internas faltaban. Pero Dios quiere disposición. Los discípulos no dejaron, sino que ellos aceptaron el llamado. El Espíritu Santo, el poder de Dios, la gracia los ha hecho dejar. Así es, hermanos. Entonces, ese es el estudio que necesitamos aprender del Maestro de los Maestros. En Hijos e Hijas de Dios 236 dice: cuando el Salvador pide nuestras posiciones y nuestro servicio, muchos ven que no pueden obedecer a Dios y llevar sus tesoros terrenales con ellos y deciden permanecer con sus tesoros. Así que el llamado de Dios llega. Venid a mí, dice, todos los trabajados y cargados. Yo estoy aquí a la puerta y llamo, dice. Pero los seres humanos, ¿qué hacen? No quieren dejar sus posiciones, dice. No quieren dejar su servicio, su trabajo. Ellos quieren llevar sus tesoros terrenales en la vida cristiana. Con Cristo quieren llevarse. Seguir a Cristo con todos los tesoros, con todas las posiciones, con todos sus títulos, con todo. Pero dicen, no hay lugar para eso. Para Dios no sirven los títulos, no sirve la preparación en el mundo, no sirve el dinero, la riqueza, la fama, el poder no sirve. Moisés tuvo que desechar su poder que tenía en Egipto. Al joven rico le dijo Dios: deja los tesoros. Y él se fue triste porque amaba a sus tesoros. Su Dios era el Dios yo, el Dios ego, que necesitamos estudiar también. Ahora leamos nuestra elevada vocación 310. La pregunta que todos se hacen: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debemos hacer para ser salvo? Bueno, si nosotros fuéramos sinceros, el Señor Jesús nos diría nada. Pero a los judíos, en San Juan 6:26 creo está, los judíos también le preguntaron a Jesús. Su pueblo le preguntó: Maestro, dice, ¿qué haremos para hacer las obras de Dios?
el hombre no tiene que hacer nada. Pero no se entienda mal esto. El hombre natural, carnal, humano, con mente pecaminosa, el ser humano malogrado con el pecado, es el que no puede hacer nada. Pero un justo puede hacer mucho. Un santo, un convertido, un hijo de Dios, su vida es una vida llena de obras. Entonces no hay que entender mal. Aquí la pregunta es para el pecador. El pecador está preguntando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nada. Jesús dijo, crean en aquel que ha enviado Dios. ¿Quién era? Cristo. Crean en Cristo, eso es todo. Bueno, leamos ahora. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La posición a que todos deben llegar debe ser valorar la salvación más que todas las ganancias terrenales. Considerar todo como pérdida para que puedan ganar a Cristo. La consagración debe ser completa. Dios no admitirá ninguna reserva, ningún sacrificio dividido, ningún ídolo. Todo debe morir al yo y al mundo. Esa es la entrega que necesita Dios, esa disposición. El hombre ni siquiera puede entregarse como diga, disposición. Si uno está dispuesto, ¿qué cosa? Dispuesto a valorar la salvación, que la salvación vale todo. Por eso en la parábola Jesús presentó la parábola de la perla del gran precio, o la parábola del hombre que encontró un tesoro en el campo que estaba arando. ¿Qué pasó? Vendieron todo lo que tenían y lo pagaron para posesionarse de ese tesoro, de esa perla. ¿Qué significa eso? La salvación pues es de mucho valor. Entonces tenemos que estar dispuestos a dejar las ganancias terrenales. Tenemos un buen trabajo, somos médicos, ingenieros, maestros, arquitectos, somos pues carpinteros, electricistas, qué sé yo. Eso nos trae buenas ganancias, eso tenemos que estar dispuestos a dejar. Pero no dice déjalo, disposición. Hay que entender esa palabra disposición. Si estamos dispuestos y hemos aceptado el llamado, el Espíritu de Dios va a trabajar. Dios tiene poder para hacernos dejar. Dios tiene poder para arrancarnos de nuestro trabajo, de nuestro negocio, de nuestra comodidad. Él sabe cómo desprendernos. Él lo va a hacer sin dañarnos. Él va a hacer prácticamente sin poder hacernos fracasar, en otras palabras. Tenemos que llegar, como Pablo dice, considerar todo para ganar a Cristo. Pablo dijo, todo lo tengo como pérdida, su decisión. Y necesita consagración completa. ¿Qué es consagración? El pueblo de Israel no entendió consagración. Al pueblo de Israel le enseñó, su enseñanza era mejor que una película, mejor que una pantalla, mejor que una enseñanza audiovisual. Israel tenía una enseñanza viva. Los sacerdotes en vida se consagraban a servir en el santuario. Y esos sacerdotes tenían vestido de lino fino blanco. Y los israelitas no entendieron eso. Dios quería que todo israelita se consagre así a Dios y que reciba el vestido blanco de la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, pero ellos nunca entendieron. Nosotros así necesitamos consagrarnos al servicio del santuario. Nosotros somos santuario, Cristo es un santuario. También Cristo está intercediendo en el santuario celestial. Para participar de esos servicios de ese santuario necesitamos consagración, separación, dedicación, dedicado exclusivamente nuestra vida a Dios, ya no al mundo, ya no ser esclavo del mundo, ya no ser empleado del mundo, ya no trabajar para el mundo, ya no matarse día y noche, no ser esclavo de Babilonia, del sistema, de los poderes, ser libres en Cristo. Cristo dijo, he venido a libertarles, la ley de libertad, no obedecer la ley de esclavitud, sino la ley de libertad en el corazón.
porque obedecer la letra de la ley, la letra de la Biblia, es esclavitud. Y Dios dice, no admitirá ninguna reserva. No podemos reservarnos. La historia nos habla de Ananías y Zafira que se reservaron una parte. Eso no funcionó. Ellos eran sinceros, querían estar con los apóstoles, prometieron la promesa del antiguo pacto, no funcionó. Ellos debían haber puesto en las manos de Dios y Dios les hubiera hecho entregar todo y hubiera utilizado para salvar almas, ellos se hubieran salvado. Pero ellos pues se reservaron y encontraron la muerte. Ningún sacrificio dividido, dice, ningún ídolo. No podemos querer servir al mundo, a las cosas de esta vida y a Dios también. Eso no funciona. Hemos vivido así mucho tiempo, muchos años en la iglesia, sirviendo a Dios, sirviendo al mundo, sirviéndonos a nosotros y sirviendo a nuestra familia. Nos hemos dividido en 4, peor todavía. Ahora hemos tenido muchos ídolos. Nuestro primer ídolo es el yo, es el egoísmo. Judas tenía el ídolo de la avaricia. Y María de Magdala, dice, hermana de Lázaro, tenía 7 ídolos. Y esos 7 ídolos estaban dirigidos por 7 demonios. Jesús lo liberó. Solo ella se decidió a renunciar. Estaba dispuesta a dejar y Jesús lo hizo dejar. Y todo debe morir al yo, dice, y al mundo. Nosotros necesitamos morir. Es otro estudio que el Señor nos va a enseñar posiblemente en los días subsiguientes. Vamos a leer quizás el último párrafo, en Dios nos cuida, página 119. Dice, los hombres santos de las épocas pasadas debieron abandonar todo por Cristo para fomentar su espíritu e imitar su ejemplo de Jesús. Jesús no aceptará nada menos que esto ahora. Cuando seamos llamados a darlo todo por Cristo, ¿quién soportará la prueba? Así que entonces, todos los santos, los justos, los profetas, los patriarcas, los fieles, dejaron todo. Pero los incrédulos no dejaron y se perdieron. Necesitamos seguir el ejemplo de Cristo. Dice, Cristo dejó todo el cielo para venir a este mundo. Nosotros necesitamos dejar todo el mundo para seguir a Cristo. Cristo no va a aceptar, dice, nada menos que esto. Esa es la verdadera parte del hombre. ¿Es difícil? No es difícil. Es solamente decisión y estar dispuestos. El resto lo hace Dios. Porque si nosotros lo hacemos eso, si alguien va a decir, bueno, yo voy a vender mi casa, voy a renunciar a mi trabajo, el hombre natural, malogrado por el pecado, es como una máquina malograda, funcionará mal. Y a la final cosechará las consecuencias de una derrota. No, Dios es sabio para poder desprendernos. Dios es sabio para hacernos dejar todo el mundo. Necesitamos ponernos en las manos del artífice, en las manos de un Dios que maneja todo con su palabra. No nos dejaremos de cansar de mencionar a José. ¿Cómo lo sacó a José de su casa para que sea pues luz en Egipto? ¿Cómo lo sacó? De a buenas José nunca hubiera salido. Ni su padre terrenal nunca lo hubiera soltado porque le amaba. Y él amaba a su padre. Pero Dios utilizó circunstancias de la vida y él salió vendido por sus hermanos. Pero pasó 20 años, era pues un alto funcionario de Egipto, manejaba todo Egipto. ¿Y qué dijo a sus hermanos? Hermanos, dice, ustedes no me han vendido, Dios me ha traído. Ahora podemos aprender de cómo Dios lleva, Dios saca. Moisés también salió huyendo, pero Moisés reconoció
que Dios le había llevado al desierto a su escuela, para hacerle desaprender, para hacerle olvidar todo lo que ha aprendido en Egipto. No valía para nada para Dios. ¿Para qué Dios va a querer la preparación del mundo? ¿Acaso Dios no es maestro de los maestros? ¿No puede preparar a su hijo que se entrega a Él? Sí lo puede hacer. Sea corto o largo, Dios hará la preparación del creyente, dice. Así es. Terminamos con este párrafo para continuar mañana. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 32. Una promesa que nunca hemos escuchado. Cuando el corazón es limpiado de pecado, Cristo, dice, es intronizado en el lugar que una vez ocupaban la complacencia de sí mismo y el amor a las riquezas terrenales. La imagen de Cristo se ve en la expresión del rostro. La obra de santificación prosigue en el alma. Desaparece la justicia propia. Surge el nuevo hombre, quien es creado según Cristo en justicia y en verdadera santidad. Ese es el plan del nuevo pacto, el plan de salvación, el plan de justificación por la fe. Si nos decidimos y si estamos dispuestos a dejar todo por amor a Él, entonces Cristo entrará a nuestro corazón y Él limpiará todo. Donde estaba el amor a las riquezas, ya no está. Cristo lo limpia, Cristo ocupa el trono del corazón, el amor ocupa el lugar donde estaba el amor a las riquezas. En el rostro se ve, dice, la expresión de Cristo, el carácter de Cristo, manso y humilde de corazón y poderoso para resistir el mal, el pecado. Pero esa santificación va a proseguir. O sea, el alma nace santo, pero la santidad sigue creciendo en santidad. Desaparece la justicia propia por las obras de la ley. Desaparece la justicia propia por el buen comportamiento. Ahora ya tiene la vida de Cristo. Surge el nuevo hombre que ha sido creado, dice, Dios es creador, Cristo es creador en justicia y en santidad. Esta es la promesa que necesitamos aceptar en esta noche. Y orar al Señor necesita solamente decisión. Que Dios bendiga su palabra. Mañana continuaremos estudiando. Todavía nos falta mucho detallar la parte del hombre, pero es fácil. Gracias por vuestra atención. Será hasta el día de mañana. Amén.